Su atención, por favor. Esto es Tercera Llamada Tercera. Principiamos. Para los que somos hijos de la noche y servimos para honrar y adorar a nuestro Señor, el teatro, sabemos que la frase anterior es nuestro llamado para entrar en la acción, en la transformación, y con nuestro poder, convencer a nuestro respetable público de que lo que pasa en escena sea una realidad para ellos. Para los que somos del gremio teatral, tenemos una fuerte pasión por realizar el hecho escénico de una manera casi perfecta. Es por ello que al leer sobre el Teatro Lyceum de Londres y sobre Henry Irving, es imposible no contagiarse de la energía creativa mientras se va investigando en la historia de este gran personaje y sobre este recinto. En esta cápsula hablaremos sobre este gran Teatro Lyceum y cómo ha sido su construcción, sus modificaciones, su historia en 260 años de su construcción y saber cómo fue la importancia de este monumental teatro para Bram Stoker y Sir Henry Irving, que pudo ser el castillo donde Bram sirvió por más de 25 años a su conde Irving. Principiamos. Ubicado actualmente en el centro de Londres, en Westminster, en Wellington Street, con una capacidad al día de hoy de 2,000 personas, está dentro de un conglomerado de varios teatros a la redonda, de los que hablaremos más adelante. La historia del Teatro Lyceum inicia en 1765. Ese año, el arquitecto James Payn construyó un edificio en parte del terreno del actual teatro, como una sala de exposiciones de la Real Sociedad Incorporada de Artistas de Gran Bretaña. Así, el Lyceum nació como la Real Academia y no como un teatro. Más tarde, la sociedad se disolvió y el local fue adquirido por un fabricante de pantalones del Strand, quien lo alquiló para bailes, reuniones y cualquier otro fin para el que pudiera encontrar inquilino. Se inauguró en 1772. En marzo de 1790 se subastó el edificio, pero no se vendió, y se destinó a exhibiciones de animales exóticos como un avestruz, cebras e incluso una cría de rinoceronte. El compositor Charles Dibdin ofreció un espectáculo más tarde ese mismo año, que se mantuvo en cartelera durante 108 noches con gran éxito. En 1794, el compositor Samuel Arnold reconstruyó el interior del edificio, convirtiéndolo en un teatro propiamente dicho, pero debido a la oposición de los teatros de patentes existentes, no se le concedió la patente. Como paréntesis, un teatro de patentes eran los teatros autorizados para representar teatro hablado tras la restauración de Carlos II como rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda en 1660. A otros teatros se les prohibía representar este tipo de drama serio, pero se les permitía mostrar comedia, pantomima o melodrama. Esta patente fue revocada en el año de 1843, pero hubo revisión de obras para censurar el contenido por Lord Chamberlain. Esta ley se quitó hasta el año de 1968. Entre 1794 y 1809, el Lyceum se utilizó como capilla, sala de conciertos y para diferentes entretenimientos. Fue en el Lyceum donde Madame Tussauds expuso por primera vez sus figuras de cera en Londres en 1802. Entre 1809 y 1812, el teatro finalmente obtuvo la licencia para representaciones teatrales de la compañía Drury Lane, tras el incendio de su propio teatro,
hasta la construcción del nuevo edificio. Debido a esto, Samuel Arnold finalmente pudo obtener una licencia teatral para su teatro y lo abrió como el Theatre Royal Lyceum el 26 de junio de 1809. En 1816, Samuel Arnold reconstruyó el teatro según el diseño de Samuel Beasley y lo inauguró como The English Opera House, pero fue destruido por un incendio el 16 de febrero de 1830. Tras su recuperación, el teatro fue famoso por ser el primer teatro de Gran Bretaña en tener su escenario iluminado por gas. Durante este periodo, entre 1809 y 1830, la sublime sociedad de los Beefsteakers, que había sido fundada en 1735 por el director de teatro John Rich, tuvo su sede en el Teatro Lyceum hasta su incendio. Tras la ampliación de la calle Wellington hacia el norte, se construyó un nuevo Teatro Lyceum en el emplazamiento actual para sustituir al original, con una fachada en Wellington Street bajo el nombre de Theatre Royal Lyceum and English Opera House. Fue diseñado por el arquitecto Samuel Beasley, quien había reconstruido el primer Lyceum en 1816. El nuevo teatro se inauguró el 14 de julio de 1834. Durante el inicio del nuevo Teatro Lyceum, se defendió la ópera inglesa y fue lo que se empezó a representar. El compositor John Barnett produjo varias obras en los primeros años del teatro, 1834 a 1840. De 1844 a 1847, el teatro fue administrado por el matrimonio de Robert Keeley y Mary Ann Keeley. En este periodo, realizó adaptaciones de las novelas y libros navideños de Charles Dickens. El Lyceum fue posteriormente dirigido por Madame Lucia Elizabeth Vestris y Charles James Matthews entre 1847 y 1855, quienes produjeron obras de James Blanchet con espectaculares efectos escénicos, de quien hablaremos más adelante. De 1856 a 1862 fue dirigido por varias personas. Charles Fechter lo rige entre 1863 y 1867 y también favoreció las producciones espectaculares. Hubo también varias producciones de igual manera entre 1868 y 1870. Irving llega al Lyceum. Irving debutó en el Teatro Lyceum en 1871 con la obra Las Campanas, un melodrama presentado por el empresario estadounidense Hezekiah Linthicum Bateman. Irving fue un éxito de inmediato, y Las Campanas se convirtió posteriormente en una pieza clave del repertorio del Lyceum, donde se representó a teatros abarrotados durante 150 noches. Su siguiente éxito fue Carlos I, al año siguiente, y se representó con éxito durante 180 noches. Irving continuó actuando para Bateman hasta su fallecimiento en 1875, cuando su viuda, Sidney Frances Cowell, asumió la dirección del teatro y lo dirigió durante 2 años más. Irving, después de hablar con Sidney Frances, se propuso entonces hacerse cargo del Lyceum en 1878. Henry Irving estuvo vinculado al Lyceum durante más de 25 años, y una de sus primeras acciones como gerente fue contratar a la gran primera actriz, Ellen Terry, para sus producciones, y a Bram Stoker para la dirección correcta de su nuevo teatro. Sir Henry Irving, como propietario del Lyceum, poseía en su teatro las instalaciones de la sublime sociedad de los Beefsteakers. Desde aproximadamente 1878 reactivó la sociedad y Bram Stoker coordinaba las invitaciones a las cenas y reuniones,
hasta la muerte de Irving en 1905. Un biógrafo de Irving escribió: quería que el Lyceum tuviera la misma fuerza educativa e intelectual que el teatro de Phelps había disfrutado en Islington. Hoy, un teatro de 342 años. El arquitecto original fue Samuel Beazley, pero en 1882 el arquitecto teatral Charles John Phipps reconstruyó parcialmente el edificio e hizo muchas mejoras. En 1884, Phipps alteró los frentes circulares y supervisó su redecoración. Esta encarnación del Lyceum sobreviviría hasta 1904, conservando solo la fachada y el pórtico originales de Samuel Beazley. La entrada original del foso del Teatro Lyceum original estaba situado en el Strand, donde hoy se encuentra la Taberna Lyceum. El estreno más grandioso de todos, presentado en el Lyceum y uno de los más grandiosos que Londres haya visto jamás, se produjo el 19 de diciembre de 1885. Se estrenó Fausto. Sus amigos le advirtieron que la obra sería un fracaso. Sin embargo, hubo suficientes solicitudes de reservación para llenar más de 6 teatros del tamaño del Lyceum, y miles de visitantes también vinieron de Alemania. La gente se congregó frente al teatro a las 9 de la mañana, y a las 6 la multitud ya había recorrido la mitad del Strand. En este periodo de tiempo, Irving rompió la continuidad de su gestión con repetidas visitas a Estados Unidos. Sarah Bernhardt interpretó a Theodora en el Lyceum en 1887. En 1891 se realizaron nuevas reformas en el teatro y en 1892 Irving representó Enrique VIII. Escénicamente se consideró su mayor triunfo. Irving viajaba constantemente por Estados Unidos y sus escenarios fueron ocupados por muchas figuras famosas, como Johnson Forbes Robertson y la señora Patrick Campbell, Sarah Bernhardt y Eleonora Duse. La historia del antiguo liceo termina en 1902, cuando se demolió y reconstruyó el interior, y el teatro se abrió durante un tiempo como teatro de variedades. Un nuevo siglo, un nuevo Lyceum. Pero esta historia la veremos en la siguiente cápsula. La historia es grande, como el teatro que estamos abordando. Y el Teatro Lyceum está en la ruta hacia los Cárpatos.